continuando con la mejor combinación de humor y educación de la radio matutina. También invitados especiales recibimos al orden jurídico. Ay, lo mejor de todo es que a nosotros nos sale gratis. Chanel Lirazo con nosotros. Que nos tenía votado nosotros. Ciertas restricciones aplican. Okay, bueno. Sí, por sí. ejemplo. No, ¿y por qué usted mira a Sandra cuando dice eso? No, ya yo lo he dicho aquí. No, yo lo que pasa es que antes ¿Tú le quedaste debiendo a Chanel? todavía No, ya en eso cómodas Wow, cuotas, Sam. pero aquí Ya lo se importante es rindió. que ahora Chanel, eso es, yo lo veo como en otros programas. Lo veo como haciendo llamadas. Sí, nos yo no tenía medio botado. quiero sembrar la cizaña, porque aunque es mi trabajo, no quiero hacerlo, pero vaya, Chanel. Wow. Toma nota de que son todos de RCC Media. Ay, qué Exacto. perra. La me empresa. encanta, ok. ¿Qué tenemos, perra, Chanel? abogado. Mira, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que ha generado mucha polémica, si se quiere, en los días recientes. Y es respecto al caso del joven Pumarol. Sí. Y todo lo que ha rodeado esta situación, que ha traído otros casos también como punto de comparación. Y creo que es muy importante arrojar luz respecto a lo que realmente sucedió ahí y las implicaciones legales de todo lo que rodea este tema. Mira, lo primero que tenemos que partir es que en la audiencia preliminar que se le conocía al señor Pumarol, a propósito de los lamentables hechos del año pasado, se dictó un auto de no al lugar. O sea, no se envió a juicio a Giancarlo Pumarol y se le dio entonces, a raíz de eso, no hay proceso penal abierto. Obviamente, ese auto de no al lugar, el Ministerio Público dijo que lo iba a apelar y la víctima, los representantes de las víctimas también dijeron que lo iban a apelar, pero el fundamento jurídico de ese auto de no al lugar es básicamente el artículo 64 de nuestro Código Penal, que establece que en esos casos en los que se demuestra que la persona no tiene conocimiento del ilícito que está cometiendo por estar en un estado, en este caso, de demencia, esquizofrenia, que era el diagnóstico que tenía el joven, en esos casos no hay crimen ni delito. Una pregunta justamente en ese mismo punto. ¿Por qué se ha criticado tanto? ¿Por qué la gente se ha indignado tanto con el otro caso de la señora? Que el resultado no ha sido el mismo. Sin embargo, la tipificación se habla de que es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Mira, ahí yo he estado investigando también porque obviamente cada vez que hablo del tema surge la inquietud con la comparación del caso de Ana Josefa García, si no me equivoco el nombre, una médico policía que se acusa de haberle quitado la vida a su hija. Mira lo que sucede con ese otro caso. Ahí hay que poner también el ojo en las autoridades. Desde que este caso inició, el de Giancarlo Pumarol, creo que es Carlos el segundo nombre, no se lleva mucho de mí, vamos a dejarlo en Pumarol. El joven Pumarol. Desde que ese caso inició, tanto el Ministerio Público como la defensa levantaron la duda e impusieron que se hiciera un informe de parte del órgano correspondiente para evaluar la salud mental del joven. ¿Qué sucede? Ese informe y esa actuación de parte de las autoridades, a mí en el caso de Ana Josefa García no me consta. Entonces, sin eso, evidentemente, un juez tiene complicado, primero, evaluar esa condición porque el juez no es psiquiatra. Claro. El juez va a ver los términos y las condiciones, pero no es psiquiatra para eso. Y para eso determinarlo. Ahora, ya ese otro proceso está en etapa de juicio. Recientemente, creo que el miércoles, se reenvió nuevamente el caso, pero ya está en fondo, donde se podría determinar que vaya a un procedimiento diferente o que se absuelva en caso de entenderse que se aplique ese artículo 64, pero ya no es la misma situación que con Pumarol. Pero ¿cómo la ley dominicana ve esto? Porque la realidad de todo es que en muchos casos, no necesariamente que tengan que ver con enajenados mentales, no hay régimen de consecuencia. Entonces, esta persona, este muchacho Pumarol, cometió crímenes y debió haber estado siendo custodiado o cuidado por unos representantes. ¿No debería la ley accionar en contra de esas personas? La ley no es el problema aquí, porque la ley sí tiene un régimen de consecuencias tal como tú lo señalas. Entonces, ¿qué sucede cuando es una persona que está en esa situación y que se le conoce un proceso que se puede dictar una medida de seguridad? Esa medida de seguridad puede ser el internamiento en un centro de cuidado que ahora, para que no se confunda, fueron voluntariamente los padres quienes ingresaron al joven porque no fue una medida de seguridad impuesta por la justicia. ¿Qué sucede? Que la verdad es que no hay. Hay centros públicos, por lo menos. Si tú no tienes, entonces ahí llega el tema de nuestro sistema, no solo judicial, sino de salud y demás,
que te dice, si tú eres pobre y tienes problemas mentales, en buen dominicano la macaste. Porque tú tienes que solventar los gastos de ese cuidado y demás que no siempre se tienen en la mayoría de los casos. Jean Andrés Pumarol, el nombre completo. Vamos a hablar Aquiles. Aunque usted dice que no es un tema de la justicia, yo creo que es un error de quien hizo las leyes. Porque tú me dices que no es imputable la persona, pero no me dices qué solución vamos a buscarle a esa persona. Si tú vas a decir, él no es imputable, no podemos juzgarlo, hay que hacer algo, porque tú no puedes simplemente soltarlo a la calle. La ley dice que hay una sentencia, por ejemplo, en Estados Unidos se estila, ok, tiene un tema, va a un centro psiquiátrico, aquí no hay, pero la ley no te obliga, no obliga a los padres a internarlo, ¿o sí? No. Mira, es muy importante esa última parte que tú señalas. ¿Por qué? Porque como le decía a María Luisa, están las medidas de seguridad, que incluyen básicamente eso, un enajenado mental, una persona que incluso la que no puede comprender a la fecha el proceso, va un representante al proceso de juicio para inimputables y en ese caso se dicta una medida de seguridad que puede ser el internamiento. Ahora, no hay una forma coactiva de tú decirle a la familia, mira, esa persona tenemos que llevarla al margen de un proceso. Si es un proceso, una medida, es como si es una sentencia. En ese caso se lleva al internamiento. Y algo muy importante y que yo quiero señalar porque independientemente no soy parte de ese caso, conozco incluso a los abogados, pero no soy parte del caso. Pero el informe que dio lugar con la decisión que se tomó en ese caso tiene varios hitos particulares que yo quiero señalar porque he tenido acceso privado a ese informe. Y es que él sí tenía un historial médico bastante acreditable, contrario a lo que sucedía con Ana Josefa, que no podía acreditar ese mismo historial médico. Él tenía ese historial médico y en varias ocasiones la familia, pues ya sea por un tema económico o un tema de entenderlo así prudente, sacaba al joven del internamiento y firmaba el correspondiente descargo. O sea, era la familia quien decía, mira, vamos a llevárnoslo aun cuando no se le ha dado el alta. Entonces, como es responsabilidad, como es algo que se está pagando, la familia podía hacer eso. Y otro tema que va muy de la mano de esto es que muchas veces tú puedes, cuando la persona ya ha sido declarada judicialmente enajenado mental, tú puedes reclamar indemnizaciones a la familia porque tiene una obligación respecto de él. Él no estaba declarado como enajenado mental por la justicia. Entonces tú no puedes en principio reclamar económicamente a la familia la responsabilidad que emana de esos hechos que él cometió porque él es mayor de edad. Sí, pero también en esta situación hay algo que es muy puntual y es que ambos están en estratos sociales diferentes. Por lo tanto, él puede tener como una carpeta de procesos porque su familia podría hacerlo, pero en el caso de la señora ni siquiera tenía un diagnóstico. Pero mi pregunta va en base a todo lo que pasó en el caso, ¿verdad? Uh-huh. Hay, en ese caso, un informe del Instituto Nacional Forense. Entonces, en esta sentencia, ¿se ignoró esto? No, para nada. ¿Y por qué? Ese es el elemento central del auto de no lugar, es ese informe del INASIF. ¿Me puedes poner un poco en contexto, por favor? favor? Informe básicamente señala que era muy probable, altamente probable, que al momento de los hechos, el joven Pumarol estuviese en un episodio psicótico de su tema de esquizofrenia. Altamente probable. Y ahí es muy importante que señalemos que tú dirás, bueno, altamente probable no es que estaba 100%, pero en los procesos penales la duda, conforme a la Constitución, siempre favorece al reo. Entonces, ¿eso quiere decir que la justicia está protegiendo al acusado y no a la víctima? Es que eso lo dice la Constitución, que cuando hay duda, se favorece al imputado, a la parte contra la que el Estado está ejerciendo su poder. En los barrios dicen, perdón, no una pregunta, en los barrios dicen, y tú que eres de Barrio Nagoro también, no sé si recuerdas, yo tengo un papel de loco. Sí, es una licencia. Es una licencia. Sí, ¿Cuál era? Un papel de loco. Un papel de loco. Claro. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, era tú, en los barrios te dicen, mira, tú protégete de aquel, que ese tiene su papel de loco y puede hacerlo. Entonces, eso quiere decir que las enfermedades mentales se pueden usar como una excusa legal. Es que no es excusa, es que es, a ver, el que dice que no pero lo tiene. Para eso está el juicio, para eso está el proceso. Y recientemente yo estaba analizando la situación con una serie de Netflix, que me gusta como que comparar las cosas, y las personas que tienen estos problemas mentales no saben que están enfermos. O sea, entran a un punto mental en el que como que se desconectan de su realidad y empiezan a alucinar. ¿Habría alguna manera
judicialmente de probar eso, y de ser así, ¿cómo se podría hacer desde la parte medicamental? Mira, para mi sorpresa, tengo que decirlo, a mí me parece que el informe del INASIF es muy bueno. Soy sincero porque ahí intervienen varios médicos, hay entrevistas y análisis a los familiares, se colocan los puntos sobre las IES, o sea, se establece médicamente lo que se tiene que establecer. Porque volvemos al tema, yo puedo ser abogado, creo que el abogado de Ana Josefa estaban diciendo que era también psiquiatra forense y demás, pero los jueces no son psiquiatras, necesitan de esos peritos que evalúen las situaciones. Entonces, eso de evaluar los dos estados, que aquí, desde que estalló ese caso, nosotros creo que armamos un debate aquí y vinimos y hablamos de que una cosa era el estado de la persona al momento de cometer el hecho y otra cosa el estado al momento de someterse o no al juicio. ¿Por qué? Porque tú no haces nada con una persona que al momento de ir a un proceso no sepa lo que está pasando. Y evidentemente, parte de ese brote o esa alta probabilidad era establecer que él no tenía ningún tipo de recuerdo de lo que había sucedido. Y eso se determina... Eso es probable. Es probable. Eso es probable, sí. Exacto. Y eso se determina científicamente. No lo determino yo diciendo en un cuestionario que él va a decir, Sí, tiene razón. no lo hice. No pasó esto. Estimado, ahora hay un problema y yo tengo una ponen los duda. videos. En un país como este, donde Mira, eso es muy... Óyeme, yo ahí tengo que poner también la mano y decirlo. Hay algunas, no lo voy a llamar filtraciones, porque son parte de la familia que han estado, pero esa comunicación de esos videos y de esa forma, para mí es una forma lamentable de comunicación. Y lo digo abiertamente, o sea, las familias son víctimas, hay unos hechos lamentables, pero eso también tenemos que manejarlo. Como Así que es. no era Porque necesario eso. se está haciendo como una forma de condicionar el sistema. Y obviamente los jueces están ahí. Los jueces también tienen familia y esa idea de que los jueces pueden sustraerse completamente del proceso es muy irreal. Ahora, si tú analizas la decisión, que todavía no ha salido íntegra, la decisión del auto de no lugar, no se ha leído de manera íntegra, si tú ves el informe y tienes acceso a todo eso, tú tienes forma de cómo justificar jurídicamente lo que hizo el juez en ese caso. Lo peor de la comunicación fue la entrevista a la madre del joven Pumarol. Que ella decir que se hizo justicia con mi hijo. Con los ojos llenos de Habiendo lágrimas. una familia que perdió a alguien, y que estemos claros, este caso del joven Pumarol fue un descuido del padre que, en vez de tratar de detener a su hijo, corrió por su vida a buscar ayuda, y la señora Jandal no tuvo esa oportunidad de que, por descuido de ellos, que ellos han tenido 3 crisis con ese muchacho, 17, 21 y esta. Tú te das cuenta cuando está a punto de una crisis y debe apretar los controles para que estas cosas no pasen. Decir en público ella, se hizo justicia con mi hijo, de la señora Jandal, que no tiene nada que ver con el caso de su hijo. hermano, hay un limbo ahora, hay una interrogante en un país como este. Si la responsabilidad del cuidado psiquiátrico ahora depende totalmente de la familia, la pregunta del millón, en un país donde tú compras una licencia médica, donde es un servicio privado que tú lo puedes manejar, no hay la duda de que ellos puedan manejar el tratamiento también, porque mientras él esté en esa condición no puede ser imputado. Eso puede quedar en un limbo eterno. No, mira, ya yo creo que ya sí hay una decisión que avala su estado mental. Cosas que sucedan después de aquí sí pueden reclamarse económicamente a la familia, porque ya hay un dictamen judicial, aunque no es firme, porque puede ser impugnado. Pero volvemos al mismo punto. Fue voluntariamente que ellos lo llevaron a un centro. De esa misma forma, voluntariamente deciden no seguir Sacarlo. pagando y lo sacan. Porque ahí sí hay que poner los puntos sobre las sillas de que hay una responsabilidad de esos padres respecto al cuidado de los hijos. No solamente por eso, sino porque, creo que se puede decir públicamente, él participaba en actividades de voluntariado que involucraban niños. Entonces, ahí hay que tener cuidado como que de verdad estaba apto para eso, al margen de que fuera un voluntariado que fuera manejado por algunos de sus familiares. Nos imaginamos No era que voluntariado, eso... era un campamento de su hermana. No. Un campamento de verano de su hermana, donde él participaba, y los que estaban en ese campamento, tengo entendido, era gente que pagaba para que sus hijos estuvieran. Sí, pero imagínate que el brote psicótico que altamente sido probable ahí. haya sido ahí. O sea, eso es bastante delicado. Y en ese caso, Chanel, de que los padres finalmente decidan sacarlo del lugar, del centro donde lo tienen, y sucede
nuevamente algo como esto, incluso atentar hacia sus mismos padres, ¿cuáles vendrían siendo entonces las medidas que se tomen? Medidas de seguridad. De Solamente de internamiento, seguridad. pero ya obligatorio. Pero las medidas de seguridad incluyen el internamiento Ok. hasta tanto se pueda revisar su condición o mejore su condición, y ya sería tutelado por el Estado, porque es diferente. Ahora, ¿el Estado suele hacer eso? No, porque no hay centro, porque no hay como, el Estado no tiene cómo solventar ahora mismo este tema. O sea, nosotros tenemos un grave problema de salud mental. Y pagamos muchos impuestos. Grave. Aquí hay pabellones en los centros penitenciarios, pero están repletos y no hay cuidado para Sí, esos son como pabellones. 6 camas, eso 8 no, camas. no hay. No más Si, hay. si los que están sanos en los centros penitenciarios están pasando penuria, imagínense aquellos que tienen una condición de este tipo. Es demostrable que él tal vez no estaba en su tema psicológico, pero si no estoy diciendo que es el caso, no sé tampoco, pero si de alguna manera se demuestra que ese tema, ese Brote de episodio, psicosis. ese episodio se pudo evitar llevando su tratamiento por responsabilidad del mismo y de sus padres, y no hubo esa responsabilidad, puede haber consecuencias. Quizá podríamos buscarle la esquinita para que las consecuencias sean económicas, pero no penales. O sea, porque en ese caso, óyeme, hay una país, irresponsabilidad del tema de que no cumplió con su tratamiento, pero si sigue estando subyacente el tema de la situación mental y psicológica, evidentemente Es que no habría el problema no responsabilidad es que él sea un enfermo mental, el problema es la acción que tuvo Claro, la Estando en esa estando condición. en esa condición, penal. ¿sabes? Claro, así es. Hermano, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted para este y otro tema? En Él coge todas el las teléfono, no plataformas. se haga el loco. No, yo lo cojo. bueno. Bueno, en todas las plataformas Bueno, sociales, bien. @Chanel Liranzo, y nuestras oficinas están en Nuevo Centro, segundo nivel, frente al cine.